La ciencia identifica una ECM, es una experiencia cercana a la muerte donde hay una parada del corazón y donde el cerebro no tiene, o sea, sale un encefalograma plano. Y en este caso, en todo momento han estado diciendo que este niño no había muerto realmente, pero sí tuvo esa experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo lo podemos diferenciar eso? ¿Cómo podemos interpretarlo esto? ¿Cómo lo interpretaríais? ¿Cómo lo interpretaríamos? ¿Interpretaríais? ¿Cuál Si era? se supone que una ECM es cuando hay una parada cardíaca y hay un encefalograma plano, es decir, que no hay vida, y este niño no llegó a morir, ¿cómo interpretaríais que es lo de la ECM? Hombre, lo que está claro es que el niño ha visto a su padre en la iglesia, en este caso, como hay muchos más casos similares, y que es una salida del cuerpo. Exacto. Es una salida del cuerpo y quizás es esa parte donde hay o podemos tener un retorno, ¿no? Se dice que hay un momento donde no hay un retorno. Hay teorías de otras culturas que dicen que nosotros tenemos tres puertas para salir. Es decir, en la vida elegimos, esto es me baso sobre creencias, ¿vale? Pero son unas creencias interesantes. Sí, se escucha poquito. Viajamos por este plano, no en el cuerpo, sino no en el ¿se oye? No, es Yo ya no sé. En principio el viaje astral es lo que dice, que lo que vemos es lo que hay a nuestro alrededor, ¿vale? La experiencia cercana a la muerte quizás da un paso más, ¿vale? No sé ni dónde ponérmelo. Es como si dijéramos esa experiencia que dicen, que tengo ahí un libro, que es al otro lado del túnel, que primero lo que se ve es un túnel y se llega a un lugar donde los colores no son como lo reconocemos en la Tierra, donde se ven seres que ya no están, donde se ve, en este caso interfieren mucho las creencias, ¿vale? Ahí me hace mucha gracia porque evidentemente lo que dicen ahí es cierto. Los budistas ven a Buda, los cristianos ven a Cristo, los musulmanes ven a Mahoma, un no creyente ve a alguien, pero realmente ¿quién es el que está allí? ¿Vale? A lo mejor es simplemente una energía que todos llamamos Dios, ¿no? Y cada uno lo ve desde esa forma o desde ese punto de vista que quizás tampoco nos asuste, ¿vale? Cada persona tiene una experiencia diferente, no todos tienen la misma experiencia yo qué sé, pues de... Unos ven una ciudad, otros ven un campo, cada Otros persona tiene pueden, una experiencia cercana a la muerte diferente, claro, pero muchas en común porque, por ejemplo, en el caso del niño, el niño no conoce a los abuelos, al abuelo, en este caso, y eso ha sucedido en muchos casos que yo, por ejemplo, he leído también de esto. la mayor parte de los casos comparten puntos en común, pero no todos tienen por qué compartir todos los puntos en común. Y aquí estamos hablando de las experiencias positivas, pero también hay experiencias negativas. Es verdad que son las mínimas, pero también hay experiencias negativas. Pero los puntos sí que se comparten, sobre todo esa luz, esa sensación de paz y esa visión detrás de que puede ser Jesucristo, que puede ser, no lo sé, alguien, una energía. Entonces, al final yo creo que todos deberíamos de abrir un poco la mente y no tener la mente cerrada en cada creencia y ver que realmente hay algo más, pero ¿qué es o quién es? A lo mejor no necesitamos tener cara en el otro lado, pero simplemente se nos representan así quizás para no tener miedo y para poder hacer ese otro tránsito que es el que después ya no tiene retorno hacia atrás. ¿Vale? La mejoría está. La mejoría de la muerte. Antes de la muerte. Corrígeme, ¿sabes? Sí. Bueno, tú también has visto algunas. Bueno, sí, pero dicen que esa mejoría es porque se le está, o sea, porque va a fallecer, pero de hecho fallece a los pocos días o a las pocas horas o al día siguiente, pero ¿por qué se ponen tan contentos? Porque están viendo sus ancestros, sus familiares, sus padres y sus madres, que les están viendo, que se están rodeando de ellos para llevarlos, ¿no? Y
por eso sonríen y por eso es la mejoría esa, ¿no? Claro, gran parte de la gente que tiene CM es lo que ve alrededor o es lo que decimos en lo que tú acabas de decir, ven seres que ya han fallecido que los vienen a buscar. Y por eso están contentos y por eso han mejorado tal y cual y al día siguiente fallece. Claro. Hay mucha gente que ha estudiado estos casos y dice que esa mejoría tiene que ver directamente con un proceso químico del cerebro, porque justamente antes de fallecer es cuando más activo está el cerebro. Entonces lo hacen, bueno, pues como un poco dando una explicación que muchas veces la ciencia lo que hace es meter en un saco que no hay, pero intentar meter cosas para poder dar una Yo explicación. estuve con mi abuela cuando llamaba a su madre y veía a su madre muerta. Y yo decía, ¿por qué mi abuela ahora está llamando a su madre? Y él estaba abierto, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, Sí, hay muchos casos. pero sí quiero decir que realmente, o sea, si nunca había hablado de ella, de su madre, que sabía que estaba fallecida, aquellas historias, y justo por lo que dices un día o antes, hablaba de su que era su madre. Mira, yo cuando mi padre falleció y mi tío falleció a los más o menos 5 años después. Y mi tío al que veía y al que llamaba era mi padre. O sea, no era hermano, mi padre, era mi padre. Entonces, siempre vienen pues o con quien se sientan más seguros o con quien realmente quieren, claro, evidentemente. Pero fijaros de una cosa de esta película que a mí me llama mucho la atención. ¿Podéis creer que hay muchas creencias que nos hace creer en el cielo, pero cuando después dices que el cielo existe, no lo creen? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta qué hipócrita es la humanidad? Necesidad de agarrarse a algo, a que algo. Sí, pero después viene un niño con 4 años, con una ingenuidad, y te dice que lo que ha visto es verdad y te está dando datos y no te lo crees. Entonces, ¿qué es en lo que creemos? No lo sé, me resulta algo, importante para ver en la película, o sea, hasta el punto del padre, la desesperación que tiene y de la búsqueda del niño, ¿no? O sea, esas crisis de fe, y me pareció importante verlo en la película. Y eso que es una iglesia, que están ahí creyendo. Y eso que además es una iglesia. Sí. Pero la mayor parte de las religiones creen en la reencarnación, incluso los cristianos. Yo me considero cristiana, que dicen, ala, nos vamos y viene un juicio final que se supone que es otra reencarnación, ¿no? Pero los budistas también creen en la reencarnación. La mayor parte es lo que os digo, la mayor parte, ¿por qué creen? Alguien ha venido a contarlo, ¿no? O alguien ha contado experiencias como esta. No ha venido nadie a contarlo. Sí, este niño. Y cientos de casos. Cada vez hay más casos investigados. ¿Me podéis pasar el libro? Sí, yo lo leí en un libro, sí, referente a Venga, hasta luego. personas que Ahí. estaban en una operación y estaban viendo. Habían visto a los médicos subidos y desde arriba. Y desde arriba ven, claro. Pero es lo que decía y lo que decía antes Carmen. Yo quizás diferenciaría entre lo que es una experiencia cercana a la muerte y lo que hablaba Carmen cuando hay un desdoblamiento. Yo quizás ahí diferenciaría, ¿vale? Porque eso también mucha gente cuando duerme consigue llegar a hacer un viaje astral, efectivamente. Yo uno de los libros de tantos que me he leído que a mí más me ha sorprendido es justamente este, que es Al otro lado del túnel. Está escrito por el doctor Gaona. Para mí es uno de los hitos en este tema. Y me gusta mucho cómo lo trata, porque lo trata de una forma muy científica, pero al mismo tiempo hay cosas que es imposible que se pueda dar una explicación. Porque claro, tú puedes decir, bueno, pues en una operación la persona estaba, el efecto de la anestesia, que se habla aquí también en el tema del efecto de la anestesia, estaba como atontado, pero bueno, oyó al doctor decir que estaba pasando algo, con él pasó no sé qué. Pero cuando hay experiencias que la persona está viendo que el doctor, por ejemplo, se mete un bolígrafo en un bolsillo, se le cae algo,
o tiene los pantalones de color azul. Sí, el gorro. Y después resulta que cuando esa persona vuelve, resulta que es ciega. Entonces, ¿cómo es capaz de poder dar explicaciones tan sumamente exactas cuando en cuando en la vida real no tenía visión? Lo he leído hace poco en el libro de 101 casos de experiencias cercanas a la muerte, que es Sí. el Dios azul, que es de JJ Benítez. Hay muchísimos casos. Este libro está lleno de casos, pero aparte Es verdad, es muy curioso que una persona que es ciega está contando detalles de colores de su entorno y es que no ve. Es una exacto. evidencia de que podría volver loca la ciencia y Yo creo que la ciencia ya está loca con estos temas y al final no se tiene que rendir a la evidencia de que no puede dar una explicación. Vale, podemos llegar a la explicación de que el cerebro está más activo pues justamente en esos momentos, ¿no? Como si quisiera luchar por quedarse aquí o por aferrarse. Vale, podemos pensar que inconscientemente ha oído una conversación y esa conversación que ha oído la ha traído. Pero en casos como el de la persona esta que estaba ciega o otros casos que han estado en muerte cerebral como tal y se han dado una vuelta por el hospital y ha visto unas zapatillas puestas en una ventana distinta, pues hombre, yo creo que hay cosas... Alguien vio también, las zapatillas podían estar, es que ha habido un caso que he leído, en la azotea encontraron creo que también una especie de zapatillas o algo así. No, esas las habían sacado. Y pues en la azotea había unas zapatillas o algo y los médicos pues subieron y vieron que ahí arriba estaban esas zapatillas también en la azotea y se quedaron un poco alucinados. Claro, y por hace eso. poquito en la lavandería en Zamora encontré a una persona pues, que el dueño de la lavandería trabajaba también en el hospital y ya me pongo a hablarle del tema de las experiencias cercanas a la muerte. ¿No? Igual, pues casualmente ayer con su compañera y estábamos hablando de estos casos. Digo, ¿y me puedes contar un poco si se oyen dentro de los doctores y tal? Y comentó que sí, que era muy común el tema entre los propios doctores. Sí, pero es un tema que no se comenta mucho fuera parte de allí. De hecho, a mí me han comentado que hay un doctor en Zamora que sí le han contado o ha experimentado bastantes casos de estos, pero no lo dice. No lo dice. Pero de todas formas también, si nos vamos a esto, yo lo uniría también con el tema de la reencarnación, ¿no? O sea, cuando una persona viene y te dice, o los niños pequeños y te dicen, yo en otra vida fui no sé qué, no sé cuántos. ¿Y dónde fue? Fue a otro sitio, ¿no? Y quizás eso forma parte también del cielo, ¿no? Las marcas de nacimiento. O las marcas de nacimiento. Coincide en la historia, hay un niño, no recuerdo ni nombre ni lugar, que dice que a él le habían asesinado, le habían matado y tal, y lo lleva al lugar del enterramiento y efectivamente, excavan y ahí están los restos de un niño. Efectivamente. Pero bueno, aquí lo que nos atañe es eso, como ese paso antes de dar ese otro paso de no retorno. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algo que queréis comentar? Yo os aconsejo que os leáis el libro porque de verdad, o sea, mejor que esto y más a la hora que estamos ya, no os quiero liar mucho porque se hace tarde. Pero aquí nos explica con detenimiento casos que han pasado por todo el mundo, las diferentes culturas y lo engarza con diferentes tradiciones, ¿vale? ¿Alguien ha tenido una experiencia cercana a la muerte? A lo mejor todos tenemos una experiencia cercana a la muerte cada vez que vamos a dormir. Cada vez que nos dormimos. ¿Que vamos a dormir? Claro, el otro día lo decía uno. Que cuando, cuando nos dormimos. Que cuando nos dormimos, vamos, porque la mente va a donde todas las noches. Todas las noches hay ese desprendimiento, según nuestras creencias y teorías. Pero ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Qué somos? ¿Materia, alma, energía, supraconsciencia, como dice el doctor Sansegarra? ¿Qué somos?
¿Qué creéis? Energía. Y decía que la energía ni se crea ni se destruye, solo se Una transforma. mezcla. No, no, la energía evidentemente ni se crea ni se destruye, se transforma. Una mezcla quizás que venimos aquí con un cuerpo físico, con una materia, pero a lo mejor esto es como si fuera una chaqueta que nos ponemos, ¿no? Yo digo que venimos en un cuerpo pocho. ¿Por qué vamos a venir en un cuerpo Pocho en el pocho? sentido de enfermedades, ¿sabes? Somos seres muy libres, encerrados en un cuerpo. ¿Y quién te dice a ti que no se firmó un pacto antes de venir? Ya, ya. No lo sé, ¿eh? Yo hablo sobre diferentes teorías. Pero ¿quién te dice a ti que no se generó un pacto antes de venir? Ya que la persona, el alma, decide, nuestro alma, nuestro ser, nuestro como lo sea, decide venir aquí a este mundo, pese a, Para aprender, ¿no? sí, pese a todo lo que conlleva estar aquí. Efectivamente. Hay una teoría que la llaman la teoría del punto omega, que precisamente está aquí en este libro, que a mí me gusta mucho y lo trata desde un punto científico. Pero a mí me gusta tratarlo quizás desde un punto más espiritual, ¿no? O sea, venimos de una fuente, ya que vamos a pensar que somos energía. Me vais a creer que somos energía. Venimos de una fuente o de ese cielo, ¿vale? Venimos aquí a la tierra y ¿qué tenemos? Un regreso, ¿no? Otra vez. Entonces, venimos, transformamos, vivimos y regresamos. Al final es como la rueda del samsara también, ¿no? Vemos la rueda del samsara que vamos haciendo hasta que llegamos a cumplir objetivos El juego de la oca. y nos vamos. No, no, es que el juego de la oca está basado en la propia reencarnación también. De ahí viene el juego de la oca también. Tiene parte de ese esoterismo y todo, la muerte, el renacer. El juego de la oca es muy complicado. El juego de la oca hay mucha gente que dice que es el camino de Santiago Sí, al también. completo. Pero evidentemente, pero no solo eso, hay muchísimos juegos que tienen forma de espiral, pero desde muy antiguo, ¿vale? ¿Más cosas? Aquí estás muy callada. Otra cosa que a mí se me viene a la mente cuando estaba viendo el grupo de oración, ¿Os suena lo del grupo de oración, no? la fuerza que tiene, ¿no? A mí, y por ejemplo, otra vez que volví a quedar embarazada, no sé la reencarnación. Sí, eso es verdad. Desde que falleció. Podría ser, podría ser. Pero si decimos que somos energía, al final también está demostrado que cuando alguien realiza una oración se emite una vibración. Entonces, si somos energía y hay mucha gente orando, ¿qué se genera sobre eso? Algo positivo sobre la persona. Efectivamente. Está probado, que nunca me acuerdo cómo se llama el chino, que tenía, ¿eh? Ah, El chino japonés, el del agua, el de las moléculas de agua, es que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, sí. No, porque lo ve la gente, entonces no me he documentado. Bueno, sí, pero no sé cómo se llama, es que nunca me acuerdo. Sí, lo del agua, ¿no? Lo de las moléculas de agua. Las moléculas de agua que si tú la hablabas bien, se ponían unas moléculas muy bonitas. Exacto. Si tú hablabas mal, eran figuras horribles. Exacto. Ahí... Entonces, si nosotros hablamos, y ya no solamente hablar, sino pensar, si nosotros hablamos y pensamos bien, al final estamos generando una energía. Y si ponemos algo que a mí me parece súper interesante, que es una intención, esa energía va dirigida al lugar donde nosotros queremos, ¿no? A mí me encantan los grupos de oración. Nosotros en Mysticon tenemos un grupo de oración. Claro, por eso me vino a mí a la mente, ¿no? Porque los jueves es el día de la oración, nosotros tenemos un grupo y ahí cada uno pone pues, el nombre de la persona que necesita y su fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento para que vaya más directo. Todas. Podemos decir que ha habido casos bastante complicados que se han resuelto súper bien. Cuando me operaron de los ojos, mi abuela era súper religiosa y tenían un grupo también y meditaban mucho por mí cuando yo estaba a punto de perder el ojo. El doctor dijo que incluso cuando salí de la operación dijo que a mis padres que había perdido el ojo.
¿Ves? Y no pasó. Y no Y a pasó. veces pienso mucho en el tema de la oración, ¿sabes? Que la oración vista quizás tampoco tiene por qué ser desde una forma católica, ¿vale? Todo el mundo puede orar de diferentes formas. Simplemente, claro, puede mandar un pensamiento bonito, puede concentrarse en esa persona y, yo qué sé, llenarla de luz. Hay gente que reza directamente. Entonces, cada uno puede mandar las energías positivas como quiera, pero es verdad que los jueves lo hacemos con una intención. Y cuando se manda con una intención energía a alguien, os aseguro que se nota. La persona que lo recibe lo nota. Lo nota. Mira, yo os voy a hablar, yo, como dije el otro día, siempre hablo de mis experiencias y siempre voy a hablar de mí, no voy a hablar de nada. Yo tuve a mi hermano con el corazón, y las pasamos mal, lo sabe, y la noche de entró a las 12 de la noche porque apareció un corazón, tenía que entrar a las 12 de la noche al quirófano, a las 3 por la mañana, a estratocoria y bueno, ya era lo que apareció un buen corazón. A mí los médicos me dijeron que era muy buen corazón, era compatible con mi hermano. Y yo dije, el corazón será bueno, que vosotros sabéis de medicina. Digo, lo que sé que esta persona tenía un gran corazón. Y estando allí a las puertas del quirófano, yo estaba conectada con todas. Yo creo que no dormimos esa noche. No dormimos esa noche, no. Esa noche, a mi hermano lo estaba yo estaba muy arropada por el grupo este y estaba pensando, era una experiencia agridulce, mi hermano estaba salvando, que se salvó y está aquí, pero claro, en otras salas, yo le decía a mis sobrinos, en otras salas alguien está llorando esta pérdida, otros quirófanos están actuando, fue una sensación como eso, pero fue una energía tan eso, y es verdad que me sentí muy acompañada, mira que desde las 12 que entró a quirófano hasta las 6 de la mañana, que eso, estuvimos ahí, o sea, yo creo que nadie dormimos, bueno, le tengo aquí, adiós. ¿Te ha contado alguna vez si nota una sensación que no le pertenece? No me ha contado nada, él las pasó muy mal cuando salió de la UCI, yo estuve con él en planta y eso no, estaba... me refiero ahora, a partir de... No, tienen un órgano y los órganos tienen memoria, hay gente que... Se ha descubierto que los órganos ahora tienen neuronas. No, eso, pero sí me acuerdo de una cosa, porque mi hermano cuando yo entré a hablar con él antes de entrar a la intervención, estaba muy agotado, yo ahí lo vi que me tiraba la toalla porque empezó el 4 de marzo y la intervención fue hasta el 26 de marzo. Y yo lo vi ahí, noté y eso, y le pedí a Raquel, porque Raquel, otra compañera nuestra, Sí. que contacta con ¿la conoces? Y le dije, por favor, dile, contacta con él, la de Ávila. Ah, no la conozco. No conoces. Bueno, le digo, porque ella contacta tanto con gente fallecida como con gente que estaba en la UCI. Y decía, Raquel, no puedo contactar. Para que le dijera que luchara porque estábamos esperándole. Porque le vi muy agotado. Y resulta que nos dijeron que, bueno, que era un viernes por la noche, bueno, ya sábado por la mañana, que iba a estar todo el fin de semana en coma inducido y que no lo podíamos ver. Y Raquel no contactaba. Yo decía, Raquel, si eres buenísima, igual que Marina, contactas con todo el mundo y yo ahora que necesito a mi hermano, no puedes contactar con él. ¿Sabes por qué no podía contactar? Porque ya estaba despierto. Sí. Nos llamaron y nos dijeron que había despertado. O sea, ellos lo iban a tener todo el fin de semana en coma inducido, pero él se despertó y claro, una vez que despertó que ya no lo iban a volver a sedar, ¿sabes? No lo iban a volver a dormir, entonces, bueno, lo cuento un poco si sirve. Sí. Hemos hablado de lo que la gente siente cuando está allí, ¿no? Y las experiencias, y que hay muchos puntos en común. Pero ¿qué pasa cuando vuelven? ¿Qué pasa cuando vuelven? También hay puntos en común, porque su vida cambia, y cambia por completo. Cambian desde creencias, cambian su forma de ser, ya no les importa lo que es material, sino que viven desde otro punto de vista, pierden el miedo a la muerte.
¿Sabéis cuántas cosas nos perdemos por el miedo a la muerte? Porque pensamos que esto es finito. Ellos viven la vida desde una forma que no es finita, porque realmente no lo es. O sea que fijaros la cantidad de puntos que nos da o de información que nos puede dar una ECM. Cosa que tenemos, pero que como que no nos creemos, ¿no? La religión nos dice, hay un cielo, vale, hay un cielo. Tengo que ser bueno para ir al cielo. Ahí a lo mejor va todo el mundo, ¿no? Porque la mayor parte de las experiencias, repito que también ha habido algunas experiencias cercanas a la muerte que no han sido tan bonitas, pues la mayor parte son bonitas. ¿Y os habéis parado a pensar que a lo mejor estamos viviendo y no vemos que hay algo más fuera de nuestra cabeza y de nuestro cerebro? Nosotros vemos lo material, pero ¿qué hay en eso que no es material? ¿Qué es eso que ven esas personas que tienen esa FM, que empiezan a ver ya, incluso antes de llegar a ese túnel, que es lo más normal, que ven un túnel y al final del túnel coinciden con lo que hay? Tiene una experiencia cercana a la muerte que llegó a poder decir las dimensiones del túnel que él llegó a tener esa experiencia, ¿no? No todo el mundo la tiene, sí que es verdad que es la mayor parte, pero bueno, hacer esta experiencia y hacer un cálculo de lo que medía el túnel, hombre, es interesante. Y algo muy curioso, también que coincide mucha gente, ven a un familiar y le dice, tú no tienes que estar aquí, ¿no? Y es como que lo empujan otra vez para... Claro, sí. Hacia aquí, ¿no? Sí, hay veces, o te dan la decisión. También hay casos en los que te dicen, ¿quieres pasar o no quieres pasar? Sí. La mayor parte... Luego no se quiere venir. Ahí iba. La mayor parte de las personas que tienen esa experiencia no quieren volver. Ellos se quieren quedar allí, casi que los tienen que obligar, casi es que los tienen que obligar a volver. Hay un caso de uno que quería volver a decirle a su familia que está bien, y yo eso es lo que voy. Le acompaña a otra persona, desconocida a esta persona, y llega a un lugar que dice, cuando ya tú cruces, era una especie como de cortina, pero de burbujas que subían hacia arriba. Una vez tú cruces allí, él ya era consciente de que no iba a volver, ¿no? Pero él quería volver, porque quería, en este sentido, es una de las personas que sí quería volver a este mundo, pero por amor hacia su pareja. Y entonces le dan un permiso, es decir, la persona esa que le acompaña desaparece, vuelve a aparecer y le da el permiso para regresar a la Tierra. Y yo digo, ¿quién es esa gente que está ahí que da permiso a que tú puedas volver? No sé, según la religión católica es San Pedro, que tiene las... No sé quién es, me imagino que... Hay una jerarquía ahí también. Se supone, el canto de los ángeles también suele ser muy común, ¿vale? ¿Hay una jerarquía o no? ¿O todos pertenecemos a una misma energía? Y estoy segura que todos hemos pasado por ese momento. Yo soy una persona que cree en la reencarnación. Entonces yo estoy segura que todos hemos pasado por ese momento, pero no nos acordamos. Bueno, hay gente que sí se acuerda de vidas pasadas. Sí, hombre, y se pueden hacer regresiones también. Hay niños que vienen, lo que decías antes, hay niños que vienen con conocimientos de vidas pasadas. Y hay otros que recuerdan la parte que vivieron en el cielo. Y hablo de una en especial, muy cercana a mí. Sí, me hizo mucha gracia porque falleció alguien que conocíamos y claro, estábamos tristes, ¿no? Y pues, no sé, tendría 5 años, una cosa así. Y recuerdo que estaba pintando, muy habitual en ella, y me decía, nos podemos hacer la idea de quién es, y me dice, pues yo no sé por qué estáis tristes. Y yo, hombre, pues estamos tristes porque fulanito, pues se ha ido al cielo y tal. Y me dice, si es que no lo entendéis. Ella seguía en sus 13 dibujando. Y yo, dice, pero vamos a ver, ¿cómo os tengo que explicar que cuando la gente se muere, se va a un lugar que es como un colegio? Ella lo explicaba, es como un colegio. No, primero se va a un lugar donde descansa, después va a un sitio que es como un colegio, y cuando ya están allí
y ya vienen con cosas aprendidas, vuelven a nacer. ¿Te lo tengo que volver a explicar? O sea, ya no recordaba una vida anterior, sino recordaba lo que había a su manera, una niña de 5 años, lo que había ahí de la forma como más, no sé, quizás para que yo lo entendiera como tonta, evidentemente, porque seguro que ya tendré una imagen más clara. Increíble, increíble. ¿Y todos nos vamos al mismo cielo? ¿Lo habéis pensado? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Somos muchos, no sé de dónde se- Yo cuando voy por la Zamora, por ejemplo, andando, digo, madre mía, Sí, no, pero... son muchas, la verdad. No, no, allí hay sitio para todos y allí no tenemos cuerpo, allí nos podemos intercambiar átomos. Pero, por ejemplo, encima que es material, fíjate lo que digo. Vaya por Dios. Pero tú imagínate, Nando, tú que llevas el tema de los ovnis. Cada ovni viene de un planeta distinto, ¿no? De una constelación distinta, de un lugar distinto. ¿Es el mismo cielo o tenemos cielos diferentes? Ahí me quedas ya un poco. Yo no tengo la respuesta, ¿eh? Ya, ya. ¿Pero no os lo habéis Pero- pensado nunca? Pero yo creo que es el mismo lugar. ¿Tú crees que es el mismo Yo lugar? creo que es el mismo lugar en diferentes sitios. Sí. ¿Y si nos vamos a la teoría de que existe un Dios por cada galaxia que se está expandiendo? Porque si somos la chispa divina, se está expandiendo junto con nosotros. ¿Por qué solo tiene que haber uno? A ver, estos son divagaciones que yo hago, ¿eh? Estos son divagaciones que yo hago. Pero no sería tan raro, ¿no? Pues estamos ante algo que desconocemos. No busco respuestas, Marina, ya te lo he dicho. Ahí Yo está. ya no me hago preguntas para no buscar respuestas. A ver, que a lo mejor simplemente es una divagación, pero tampoco sería extraño, ¿no? Terrenal, todo lo tengo que probar. Sí, pues ahí arriba terrenal nada. Para nada. Por eso nos toca volver a repetirla. Pues según la, claro, según la rueda del... Trabájalos aquí, que te toca repetir. Claro, Yo intentaré trabajar para no volver aquí. tú volverás las veces que sea necesario. ¿Y si te reencarnas en otro planeta? Bueno, eso es mejor. Seguro Por que está mejor ejemplo, que este, sí. Por ejemplo, Este está muy bien, este es muy bonito. Sí, No, bueno, pero- está muy contaminado. pero lo que dice, no, pero lo que dice Néstor tiene toda la Es bonito, razón. pero el sistema que yo estoy viviendo de la gente que lo ha montado anteriormente, a mí no me gusta. Ahí está el problema. Viajar. Sistema- Ni eso se ve. No, antes toda la vida todo iba a trabajar. Pan de animales. Sí, prueba. Pruébalo. Concha, no sé qué es. Oye, A mi abuela le Tiene encantaba tantas eso. palabras para vivir No, es lo más similar a lo que y para conducir, o cualquiera para conducir, es igual en un coche. totalmente. Probar mollete. Totalmente. Por eso cuando la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, del plano material se olvida bastante. Claro, ellos lo que quieren es ya vivir en un plano espiritual. Ya ha habido gente con dinero realmente que ha dejado todo para poder vivir una vida espiritual. ¿Vale? Toma de comer todos de él, pero ¿qué es? Anda, niño, mi abuela lo comía. Dale a ellos. Ahora como un trocito. Ahí. ¿Alguna pregunta, María? ¿Eh? No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. A ver, me ha llamado la atención al final de la película Sí. que sale el hijo, que era mayor, joven, vamos, que era del matrimonio ese que era banquero él y ella, aparece por ahí.
como están en la iglesia, al final aparece por ahí. Sí, Vosotros como asociación que habéis tenido alguna experiencia, conocido alguna experiencia, ¿habéis tenido alguna experiencia de estas que haya parecido a unos padres, un hijo que haya fallecido? Bueno, te pregunto en cuanto a apariciones, ¿habéis tenido algún caso, conocido algún caso? sí, yo sí conozco casos. Ahora todavía como asociación estamos empezando y no hemos ido como, si te refieres al tema de investigar. Sí, es. Claro, todavía como asociación estamos empezando y nos ha llegado justo las jornadas, que es lo más cercano. Pero sí, casos de gente que ha visto, o se han visto los típicos fantasmillas, que a mí me gusta llamarlos, sí, claro, evidentemente. Y todos tenemos la capacidad de verlos. Mi madre recibe el mensaje de una persona que es un primo fallecido, dice, he visto, se llamaba Cristóbal, de ahí de Morales, dice, he visto a Cristóbal. Y digo, ¿cómo que has visto a Cristóbal? Ella lo debe ver en un estado de conciencia que posiblemente Marina llega a comprender, más que todos los que no vemos. Y por mi madre también me decía, pues como medio dormida, medio despierta. Y me dice, me ha dicho, vamos, me describe la ropa que lleva, cuánta ropa que lo que, etcétera, y me ha dicho que estoy bien, que no me dejan estar más tiempo ellos. Y yo flipo porque cuando me dice estoy bien, yo era consciente de que un libro que iba a comprar se titulaba Estoy bien, además. Pero mi madre no sabía el título de Estoy bien, el libro era de JJ Benítez. Y cuando me dice estoy bien, me quedo alucinado y le digo, Juan, digo, no sé si sabe, vamos, lo sabía, que va a salir un libro con el mismo título de Estoy bien. Es una palabra muy repetitiva Estoy bien. en contacto con seres fallecidos. Que luego también, por ejemplo, en experiencia cercana a la muerte, yo he entrevistado hace 2 años a un testigo que le operan también de corazón abierto y se ve en una especie de playa con un monje a un lado. Él dice que es un monje, pero que tenía, no sabe si él tenía algo que ver con ese monje o no, pero se sentía muy unido. Y él ve en diferentes especies de pantallas que se le abren así como en el cielo o algo así. Y en cada pantalla ve a sus hijos, a sus amigos, a no sé quién, etc. Y luego llega un momento que debe de oír una voz y se le abre como algo en el cielo, se lo cuenta así, con la experiencia que se a la muerte que lo ha tenido. Le abre algo como en el cielo y ve una especie de gorro, y es el gorro del doctor que le estaba operando. Sí, por Hace eso. poco me ha dicho que borre el vídeo de la entrevista que le he hecho en el anonimato, claro. Claro, por eso cada uno yo creo que lo interpreta de una forma diferente o que traemos el recuerdo de esa forma porque no seríamos capaces de ver o de interpretar lo que hay en el otro lado. Una de las cosas... Que a veces no son mensajes buenos, es decir, no son mensajes de que están a gusto allí. Ahora, el caso contrario que recibe mi madre, fallece un tío, no hace mucho, ha sido este año, y recibe el mensaje de mi tío Fabián diciendo que no, ¿qué hago aquí? Que yo no quiero estar aquí. ¿Sabes? Y ese es el mensaje contrario al estoy bien. Bien, pero no es la misma situación y están en el mismo sitio. Claro, eso es. ¿Vale? Está anclado entre... Efectivamente, efectivamente. Por eso no es la misma situación. Mira, yo tengo también, que decías si habíamos notado. Yo falleció mi abuela el 12 de abril del 20, de la pandemia. No pudimos hacer eso, solamente tenían 3 personas, ni controlatorio ni nada. Entonces, mi hija se puso muy pronta y ella era una de las personas que quería ir, mi padre y mi hermano solo pudieron asistir. Ella se vino para el pueblo en Piedras y en su habitación decía, mamá, abuela está viva. Mi hija la veía. Yo, que bueno, que no. Subía yo porque quería que durmiera con ella porque notaba la presencia y la veía. Y le digo, a ver, Elsa, que no. Yo no la veo, yo no lo noto. Mamá, ahí, tal y cual. Y yo decía, bueno. Al día siguiente hicimos intercambio y ella vino para abajo a dormir conmigo en mi cama y mandamos a mi marido para arriba. Y le digo, ¿qué? ¿Notas aquí, abuela? Y me dice, no, abuela está arriba, está durmiendo con mi padre. O sea, en su habitación, ¿te acuerdas? Mi padre no se entera de nada, pero abuela está ahí con él. Bueno,
casualidades, ¿te acuerdas que hicimos ¿Por videollamada? Sí, hicimos por internet, no sé cuántas nos conectamos, se conectó Raquel y estuvimos hablando, bueno, ¿cómo lleváis el tema de la pandemia? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues justamente estábamos todas conectadas y le dijimos, pues mira, ha fallecido mi abuela, tal y cual estábamos mi hija y yo sentadas así en el sofá. Y dice Raquel, tu abuela está en el medio de las dos. Es así, 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 así. O sea, esto por una pantalla, ¿eh? O sea, por la pantalla del ordenador. Y dijo Raquel, dice, tenéis un conflicto, una cosa, algo que solucionar entre la madre y la hija. Tu abuela no se va a ir de esa casa hasta que vosotras no solucionéis ese tema. Cuando vosotras solucionéis ese tema, ¿os acordáis, verdad? ¿Os acordáis de lo que estoy contando? Tu abuela se irá. Bien, pero hay un tema que yo creo que aquí debemos de discernir, ¿vale? Que es cuando nos vamos... Sí, sí, no, pero quiero apuntar porque es un tema en el cual yo le he dado muchas vueltas. Porque es cierto que muchas veces cuando vemos o te pregunta alguien o vas por algún sitio y sientes que hay alguien o te dan un mensaje, esa persona ya ha cruzado, ¿vale? Ya ha cruzado, pero hasta llegar ahí, esa ECM es en la que todavía somos conscientes. O sea, que esa persona ya ha ido al otro lado. Eso de no me voy hasta que no estés bien, allí no hay ni tiempo ni espacio. Me imagino que el mensaje que te está diciendo es, ¿os queréis arreglar de una puñetera vez? ¿Vale? Sí, eso fue lo que dijo. Dice, algo tenéis entre vosotras dos y tu abuela está ahí para... Lo debemos solucionar porque mi hija lo notó enseguida. Dijo, ya no está abuela. Claro. Mi hija la veía. Pero tú, claro, pero la abuela ya pasó antes por la experiencia de la ECM. Ese sitio, claro, pero que ya pasó, como estamos hablando de lo del tema de la ECM, ya pasó por eso, entonces ya estaba y lo que se supone es que volvió. Tenemos que diferenciar entre los fantasmillas que se quedan y los que han elevado, porque no tienen nada que ver, ¿vale? Están los que se quedan por ululando. no son conscientes de que han muerto. Dicen que hay veces que no son conscientes porque hay muertes repentinas, ¿vale? Pero hay otras veces que se quedan atrapados por los temas materiales. Es decir, esto es mío y como es mío no se lo va a llevar nadie y aquí me quedo, ¿vale? Entonces, cuidado con no tener temas materiales para poder elevarnos. Pero hay diferencia entre unos y otros, sobre todo en el tema energético, se nota mucho. La gente que los capta o que son más sensitivos o que somos más sensitivos se diferencian bastante, ¿vale? Bien. Luego algo que es muy común también es la transcomunicación. El tema que no es una psicofonía, vamos a aclararnos, una cosa es una transcomunicación y otra cosa es una psicofonía, que no tiene nada que ver. Comunican a través del teléfono, por ejemplo. Una persona, la otra persona con la que recibe la llamada no sabe que ha fallecido, pero le da un mensaje, se encuentra con el tiempo con la hija, la nieta, lo que sea, de ese familiar, y le dice que ha muerto. Hay un caso de una mujer que se quedó en shock, que ha muerto, se ha contactado por teléfono. Os escriben mensajes en WhatsApp o mogollón de situaciones, ¿vale? Pero eso es lo que es, y hay veces que incluso cuando se van a grabar psicofonías de la gente que le gusta mucho hacer experimentos, que yo, bueno, tengo a veces mis reticencias, porque hay que ir con mucho respeto a los sitios, y se ponen, ¿hay alguien aquí? Y se oye una voz, sí. Eso no es una psicofonía, eso sería en tal caso un fantasmilla por ahí, una transcomunicación, ¿vale? Las psicofonías no quiere decir que haya ningún fantasma. Si alguien tiene una frase repetida o hay algo repetido, no hay nadie ahí. Son sonidos que se quedan pegados en el tiempo. Y yo siempre lo explico como, si vamos por una pared blanca y yo pongo la mano sucia, al final queda ahí pegada y es como un sonido que se queda perdido en el tiempo. La transcomunicación es otra cosa, ¿vale? Por eso hay muchas veces que, fíjate
no sé, la leyenda del lago de Sanabria, ¿no? Los días 24 de junio se oyen las campanas sonar. Pues a lo mejor ese sonido perdido en el tiempo se queda ahí en ese momento y en ese lugar y hay una confluencia de frecuencias y aparece, ¿vale? Yo tengo grabado una psicofonía buenísima. Bueno, ¿la escuchasteis? Otero Sí. Sariegos. ¿Eh? En Otero de Sariegos. No, en mi propia casa. Que es muy curioso, que no suelen pasar, pero yo creo que eso fue fue algo muy extraño, porque yo creo que ahí se metieron varios factores. Pero, porque por norma general, cuando se graba una psicofonía se oye un sonido de fondo, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, estábamos hablando y desapareció completamente la voz de todos. Y fue como un pequeño ruido blanco y ahí es donde se empieza a grabar. Pero nosotros seguíamos hablando y nuestra voz no quedó registrada nunca en esa grabación. Y cuando ya al final acabamos, sí se nos vuelve a oír la conversación que estábamos hablando. Un poco, no había oído yo nunca eso, porque las psicofonías por norma general son ruidos que se meten, ¿vale? Y estás hablando y de repente suena y tienes que... Pero no, esto fue como, no sé, fue algo distinto, fue como un corte total en el ambiente, no sabría cómo explicarlo, pero nunca lo había escuchado así. Pero da miedete, no da miedo, ¿verdad? Más cositas. Mira, esas personas se las ha visto sentadas en la cama. Sí. ¿Cuántas veces se ven a personas sentadas en la cama? Dice que hijo y cuñado, sí que las han visto, yo nunca la he visto, pero mi hijo y mi cuñado han visto. ¿A quién vieron? Mira, pues a su suegra, ¿Ves? su padre, y a tu suegra y mi hijo también se han encontrado. Exactamente. Se ha visto. A veces sí que lo ve con frecuencia. Y si yo os digo que todos Cosas tenemos raras también, que se le enciende la la televisión tele, ya sola y lo intenta apagar, vuelve otra vez, y más alto el volumen. sí, eso pasa mucho. Los gatos, alguna vez que tienen los gatos, Los gatos son muy han sensitivos. salido disparar. Eso es Y si yo os digo que todos tenemos la capacidad de ver, ¿os lo creeríais? Pero eso no sé. Todos tenemos la capacidad de ver. Nadie tiene más capacidad que nadie. Yo tengo necesidad de ver y se me murió un hijo de 5 años hace 2 años y estoy esperando alguna prueba de que está donde esté, ¿no? Bien, no todos tenemos por qué verlo de una forma física, como viste al final de la película, que es lo que a ti te gustaría, ¿vale? Pero hay muchas veces que cuando yo te digo todos tenemos la capacidad, hay muchas personas que vienen con esa capacidad y es más fácil verlo y lo ven desde nacimiento, y otros que lo entrenan, ¿vale? Esta capacidad también se entrena. Pero no siempre hay por qué ver. Si tú pides un mensaje, vas a obtener la respuesta. No tiene por qué ser viéndolo, viéndolo. Puede ser en una canción. Puede ser, por eso, puede ser en una canción, puede ser en un aroma, puede ser el pedir que vaya por la calle y me encuentre un pájaro de determinada forma. Y siempre contestan. Pactos y señales. Está hablando Marina de... Sí, de JJ Benítez hizo un libro, precisamente como dice Nando, que se llama Pactos y señales. Pero, hacer un pacto con alguien. sí, pero ellos hablan muchas veces de hacer el pacto antes. No, pide mensajes, Sí, no, es algo también mucho más sencillo. También como lo de pedir un mensaje a alguien que ha fallecido también.
yo qué sé, encontrar una mariposa y quizás te encuentres la mariposa. Exacto. Una canción. Y a lo mejor pides encontrarte una rosa azul. Fíjate que es complicado. Aparece, yo que sé, el ordenador, por ejemplo. Por ejemplo, o en un camión que pasa y aparece la rosa azul. Siempre hay respuestas. Esa mujer ha pasado porque antes de fallecer veía matrículas y decía, mira, me gusta la CH. Y a raíz de fallecer mi mujer veía matrículas CH, que es extraño, ¿eh? Y las veía por todos lados, ¿sabes? Ahí está. ¿Y por qué no interpretas eso directamente como un mensaje? Tanto nos cuesta. ¿Has visto la película? Sí. O sea, creen en un cielo y son creyentes en un cielo y cuando alguien les muestra que está, nadie se lo cree. En los sueños también suelen venir a hablar con nosotros. Los aromas también son muy importantes. Las brisas, el sentimiento de que te tocan, de que te acarician. ¿Vale? La verdad es que no estoy mal para contar sus experiencias, estoy por ella. Cuando he dicho lo de acariciar, ella hace poco también, cuando falleció su tío, notó como que alguien le había acariciado así al dormir. Y dijo, si estás el gato, y no era gato. Son a veces como mensajes que O te empujan, bueno, te empujan o notas que la cama se te hunde un poco más. también. Sí. O notas frío o calor. Pues a lo mejor he notado ya algo de eso, pero no lo he atribuido a eso también. Puede ser. Intenta pedir un mensaje claro y sobre todo cuando sentimos mucho dolor, ¿vale? Las personas que quizás tenemos más sensibilidad, a lo mejor no simplemente para verlo, porque hay muchas formas de verlos, cuando te invade el dolor, cortamos como esa señal, ¿vale? Mi padre murió cuando yo era jovencita, y mi padre y mi madre, los dos. Y yo siempre decía, ¿por qué tengo capacidad para recibir mensajes de otras personas, pero no de los míos? Y me repateaba. Y después me di cuenta que sí que los había recibido. Y aparte de eso, cuando te tranquilizas y baja el dolor, somos más sensibles. Porque a veces es como una coraza que nos impide ver. Y eso te lo hablo por experiencia. Mi padre murió 2 años antes que mi madre. Mi padre murió de un cáncer y yo recuerdo ese momento como uno de los momentos que más paz tuve en mi vida. Porque fue el momento de fallecer mi padre y se generó una paz en el ambiente brutal. No sé explicarlo, fue algo inexplicable. Después, evidentemente, pues el fallecimiento de un padre para mí es importante, aunque no es como lo de un hijo. Estamos preparados para ver morir a nuestros padres, pero nunca a nuestros hijos. Es lo peor que te puede pasar. Y después ya pasas el duelo, y después ya hay por qué pasa, y tienes que pasar el duelo porque al final somos humanos y tienes que pasar el duelo. 2 años después murió mi madre. Mi madre tenía un Alzheimer. Y no sé si habéis escuchado que muchas veces las personas no dan el paso, aunque estén muy malitas. Mi madre ya tenía una peg puesta porque ni comía. Estaba dormida prácticamente, ¿no? En estado vegetativo, pero continuaba. Y continuaba viviendo por encima de todo. Y yo me di cuenta que la que no la dejaba marchar era yo. Y tuve una conversación con mi madre. Y le dije con todo el dolor de mi corazón, no quiero que estés aquí por mí. Tú cuando lo necesites, te vas, pero no tienes por qué seguir padeciendo esto porque yo te esté sujetando. 2 días antes de esta conversación que yo tuve con mi madre, 2 días después, yo tuve un sueño en el que vino mi padre y apareció bailando con mi madre. Unos bailes echaban más monos los dos. Y fue levantarme por la mañana y le dije a mi marido,
mi madre se va. Y me dijo, bueno, anda, mi madre se va ese mismo día. Ese mismo día. Y muchas veces se quedan con nosotros más tiempo porque los atrapamos. Yo no sé si habéis oído los casos de la gente que está en un estado que está muy mal, muy mal, muy mal, pero al final hasta que no viene el hijo de Barcelona, no fallece. ¿Vale? O los casos contrarios, que están todos en la habitación y cuando salen, se acabó. No me espero para como dar el último adiós, ¿sabes? Yo tenía un local y entré, no lo encontraba, me quedaba así. Y me lo encontré de la peor manera posible, pero hizo todo lo posible. Fue dar un golpe así con la pata. Sería el único movimiento que hizo el rato que yo estuve ahí. Y a partir de ahí ya vamos, ya como que no sé, yo o no, sí, yo creo que deciden. Yo creo que deciden. Pero sí, es curioso, este tema también es curioso, cómo decidimos irnos a veces o cómo no. Porque hay casos, por ejemplo, mi amigo Hermes fallece su madre y al poco rato era una persona que estaba en la niña de carne, su madre y él la ha cuidado toda la vida, se ha ido de barbacho, y fallece su madre y a los 3 meses así fallece marido, lo que sea. Sí, a veces que pasa, pero también era muy mayor su mamá, él era mayor Sí, ya. su madre era muy mayor, Sí. pero hay una sincronicidad ahí de tiempo. Sí. Que con mis perros pasó lo mismo. Los 2 perros que yo tenía en la nave, Chulo y Tres, fallece Chulo y al poco tiempo se marchó Tres también con él. Es que, o esas causalidades. Causalidades. Pues tú, ¿te llamas? Igor. Tú observa porque vas a tener un mensaje. Ya verás, bueno, ¿tú cómo vienes más por aquí? Me lo cuentas. No, yo no lo conozco. Ah, bueno. ¿Es la primera vez que vienes? Pero se ha terminado de Mi cuñada. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tenía enfermedad rara? No, fue una meningitis que escogió y en 2 días se le llevó. De repente, sin son. No, fue de repente. No te va a servir nada de consuelo lo que te voy a decir, pero dicen que cuando venimos, venimos con un contrato y con la gente que venimos. Y él vino a darte esa lección. Con lo cual, los niños que nacen, o sea, que se van muy pequeñitos, como el tuyo, incluso menos, para mí son almas muy evolucionadas. Es decir, serían prácticamente como angelitos, ¿no? Tan evolucionadas que son capaces de venir a vivir tan poco tiempo porque aman tanto a la persona que tienen para que puedas vivir esa experiencia. Una experiencia de mierda, porque es así, pero para que vivas esa experiencia. Repito, no te servirá de consuelo, pero es una de las cosas que se supone que pasan. Para pensar en positivo, algo. Sí, es duro, sí. Ya, mi jefe perdió a su hijo con 18 meses. Y lo que dice Marina, vino fue de una sociedad rara. Y él decide hacer una asociación en Zamora para ayudar a más gente. Yo creo que vino para para dejar ese tipo de huella. Si nos vamos a otras teorías, se supone que aquí venimos cada reencarnación, aunque no estemos hablando de lo que son ya las ECMs, y venimos como pasando etapas, ¿vale? Entonces, cada vez que venimos a unas pruebas distintas.
Y es lo que te digo, tú has firmado un contrato antes de venir. ¿Qué es por lo que tengo que pasar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y ha habido alguien tan bonito como tu niño que te ha dicho, yo te acompaño en el camino para este aprendizaje. Y todas las historias que hay en cada uno de nosotros, se supone que son aprendizajes que tenemos que hacer. Si os hicierais una regresión, que son muy interesantes, muy chulas y muy bonitas, veréis diferentes partes y diferentes vidas que habéis vivido, y cada una totalmente distinta, y cada una con un aprendizaje diferente. También dicen que si no lo aprendemos, la segunda vez que repetimos es más duro. Así que que sí o sí, o sea, por eso yo siempre digo, aprendemos a la primera, porque eso no es de querer ver el bien de esta situación. Está pasando algo, siempre digo, no quiero ver el bien de esta situación, porque si está pasando esto es por algo, pero quiero ver el bien. Si está pasando algo mal, es porque en el fondo tiene algo bueno. Quiero ver el bien porque me está pasando por algo. pero somos humanos y las emociones a veces, incluso los que estamos en este mundo, somos tan humanos que a veces las emociones nos pueden. Vale, ahora que has hablado de los que estáis en este mundo, entre comillas, ¿qué opinión tenéis sobre los psicólogos? Sobre todo para el tema de duelos y demás. ¿Hasta qué punto, bueno, hacer algo? Porque yo considero que es una cosa que te pasa en la vida y tienes que llevar tú. Por ejemplo, mi mujer ha seguido yendo a psicóloga, yo fui un mes y dije, no me vale absolutamente para nada y dejé de ir. Entonces, algo que considero, como en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, también se les morían hijos, y no iban a psicólogos ni nada, y más o menos salían adelante, digámoslo así. Tenemos dentro de la asociación un contacto, un amigo que le gusta mucho estos temas, un psicólogo que juega usted A ver, para poder... yo respeto muchísimo a los psicólogos, pero también tenemos que entender que desde mi punto de vista la psicología es muy ortodoxa, la que se estudia en las universidades, y creo que debería de ser más emocional. También hay que distinguir qué tipo de psicólogo hay, ¿no? No, y aparte me parece que se llama el problema test, no quiero equivocarme, pero habla sobre la empatía o la conexión que tiene el paciente con el psicólogo. No todos los psicólogos conectan bien con el paciente. Pasó una mujer que fue a que la dijeron que era el mejor psicólogo a abrir. Y no Fui conectó. yo, y aguanté un mes, y aguantó un poco más, y luego se cogió a otra chica. Claro, y a lo mejor... Ese no le valía para... Claro, y a lo mejor esa chica joven conectó mejor con ella. Exactamente. Vale. Totalmente. Y Totalmente. yo digo, respeto totalmente a los psicólogos y creo que hay veces que hacen unas labores maravillosas. Pasa con los doctores, ¿no? Pero para el tema duelo no lo veo. Y no solamente para el duelo, sino para otros temas. Pero antes no había psicólogos, y ¿sabéis quién hacía de psicólogo? El cura. Solo con escuchar. El profesor, el amigo, el tío, el vecino. Porque muchas veces el duelo no es entender, sino es dejar llorar. ¿Vale? Yo cuando hablan de duelo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que falleció el niño? En diciembre de 2022. 3 años, 2 años y medio. Bien. Hay veces que el duelo, al principio, es tan doloroso que no nos damos cuenta, estamos como en una nube, pero no se está pasando el duelo, se está pasando el trauma, ¿vale?, de la pérdida. Y el duelo para mí empieza después. Por norma general, con toda la gente que hablo, o mucha gente que atiendo, el duelo es a partir del año. A partir del año hay un bajón tremendo, y ahí es cuando realmente se debería hacer hincapié, ¿vale? ¿Qué dura más o menos? Dependiendo de lo que tú quieras asumir, dependiendo de lo que tú quieras ver. Una persona que sea creyente, por norma general, suele durar menos, porque hay una ilusión. Yo aquí estoy hablando no en temas ya esotéricos, sino en temas psicológicos. Hay una ilusión
Y al final tu cerebro genera esa ilusión. Hay un cielo, hay un tal, ¿vale? Cuando no es así, Más ilusión de necesidad. o necesidad, cuando no es así, dura más, porque al final lo que hay es una incertidumbre, ¿vale? Entonces, ¿cuánto dura? Dependiendo de ti, en este caso, dependiendo de cada persona. Y lo que dice Marina es eso de que antes había otro tipo de psicólogos, que son los amigos, familiares, etcétera. Yo creo que es el mayor apoyo que puede haber de alguien que escuche. A mí lo que menos me gusta es cuando hay una situación de esta y alguien te dice, no te preocupes, no pasa nada. No, tío, llora, patalea, desahógate, cabréate, tira a las mesas. Exacto. Lo que pasa a mi mujer es mucho más introvertida, digámoslo así, y parecía dura y no es nada dura. Es una mujer súper dura que dices, le decía yo, venga, ¿qué tú puedes con esto? Y ya. No es por valorar el amor de padre o madre, pero la madre cuando lleva 9 meses algo en su vientre, No, sí, sí, totalmente. es desgarrador, es desgarrador. Sentimiento de culpabilidad, de que se tenía que vivir antes a mí. Ahí está. Esa es la parte en la que no tenéis que caer. Pasó, pasó. Porque cuando alguien tiene claro, como decimos muchas veces, que las cosas nunca pasan por casualidad, esos sentimientos de culpabilidad disminuyen. Y eso ayuda también al final a pasar un duelo. ¿Vale? Normal, siempre te queda algo si no lo has hecho bien. ¿Qué motivo? Siempre es una causa, siempre. Sí, siempre buscas algo. Si lo hubiera hecho de otra manera, pues hubiera sido. Claro. Pues siempre. Pero nos autoculpamos en todo. Si llego tarde al trabajo, ¿por qué no habría salido antes? Sí, tienes razón. Pero siempre tienes la mente, podrías haber hecho algo para haberlo solucionado. Eso es la pena. Siempre te queda. Claro. Una enfermedad, pues si lo hubiéramos cogido antes, si hubiésemos ido al médico a otro. Un accidente de tráfico, si hubiese ido por la carretera. Exacto. Y sin embargo sabemos de muchas veces de gente que ha estado en situaciones muy peligrosas y sin embargo alguien le ha dicho no vayas por ahí y le ha salvado la vida. Entonces, ¿en qué Matrix vivimos? ¿En qué Matrix vivimos? Cuando dices no vayas por ahí, algo que no ves, pero que has escuchado de esto, ¿no? Como pasó en Exacto. Y no solamente ahí, en accidentes de tráfico, en muchísimas cosas. Todo tiene su... Te ha salvado la vida. Pero que sí que lo vivimos. Y lo que te voy a decir, todo tiene su porqué, ¿no? La chica de la curva es algo... Sí, ya ves. Así que Pero, sí. O una llamada, oyendo al volante cuánta gente te cuenta las experiencias de iba dormido y de repente escuché la voz de mi abuelo, mi tío, mi no sé qué, y me desperté. Mira, voy a poner el ejemplo de una persona que conozco, o que conocí de Madrid, que se intentó suicidar 3 veces. Una de esas veces que se intentó suicidar, hubo un perro que se lo tiró por la ventana de su casa. Hubo un perro que, como son los animales, con la gente como María, que los maestros, que le agarró al dueño, dejándole los dientes clavados y el animal sangrando, pero en ese momento él se despertó así de cierta manera y dijo, ¿qué voy a hacer? Yo de lo que hacer. Por eso son muchas veces mensajes o ciertos toques de atención para algo que vas a hacer mal y algo te salva. En este caso, tu perro. Tú pide el mensaje que te va a llegar. Y más pronto que tarde. Más pronto que tarde.
¿Más cositas, chicos? ¿O estamos ya todos cansados? ¿Algo sobre las ECM, que son impactantes? Respecto al niño este, por curiosidad, ¿has indagado si hoy en día se sabe algo más de la película? La verdad es que no, lo que han publicado. Personalmente no he indagado Ha más. tenido una repercusión increíble de una historia real a ser película Pero no es internacional. sí, pero no es la única película. Hay muchas más películas que hablan sobre estos temas. Hay otra de una niña también, no me acuerdo ahora cómo se llama. Hay bastantes películas ya sobre. Lo que pasa es que esta es muy impactante por el tema de un niño, claro, evidentemente. Pero a mí me pareció muy curiosa por eso, porque deja mucho entrever lo que es todo el tema de nuestras propias creencias, cómo nos cabreamos, cómo queremos ver un cielo, cómo queremos saber que el cielo es real, pero cuando alguien nos lo cuenta, nos descoloca por completo. ¿Qué creemos? ¿Que vamos a llegar allí y Dios es ese hombre con el pelo blanco y la barba hasta aquí? Y nos va a decir, tú entras, tú no entras, tú entras, tú no. Y San Pedro ahí con las llaves, a ver, ¿qué leo? No, tú para abajo. No, no, es otra cosa totalmente diferente. Luego hay algo curioso que cuando alguien va hacia ese otro lado, dice todas las imágenes de su vida. Sí, que eso lo iba a comentar antes, pero como empezamos a hablar de otra cosa o alguien dijo algo, se me olvidó. Sí dicen que hay un repaso como muy rápido de la vida de las personas. E incluso, De lo bueno que han hecho. O ahí voy, e incluso hay veces que son capaces de sentir lo que han hecho sentir a otras personas. Es decir, si yo he sido un poco capullito con Pepito, voy a ver cómo Pepito se ha sentido cuando yo he sido capullo con él. ¿Vale? Entonces, como tanto cosas buenas como cosas malas. Cuando estamos en ese estado, claro, esto al final es un cuerpo que yo os escucho, o sea, para oíros os escucho, pero cuando no tenemos cuerpo no necesitamos escuchar. Es como la chiquita esta ciega que cuando tuvo esa CM y volvió, ella veía sin ese cuerpo. ¿Vale? Y otra cosa de las que se nota también es como la pesadez del cuerpo. El cuerpo pesa cuando se está en un estado más liviano. El cuerpo pesa. ¿Eh? Pesa. Pesa. ¿Más? ¿Pensáis? Ni su duda. que sufre No, a la hora de reencarnarse, ¿vale? Cuando te reencarnas, se reencarna la energía, no se reencarna el cuerpo. Sí, sí que es verdad que hay, Mucha gente que piensa eso. sí que es verdad que hay teorías que hablan, que dicen que durante los 3 días siguientes no se debería de incinerar. Hablo de teorías, a ver, que yo no lo sé, yo hablo de todas las teorías que hay. ¿Por qué? Porque se supone que el cuerpo, cuando estás en ese tránsito, pues se supone que va y viene. Entonces, como si ya se lo quitas, pues me has quitado el volver a mi casa, ¿no? Pero es una de las muchas teorías. Yo a mí personalmente me parece que no tiene mayor importancia y que al final es un sistema de creencias. Es que es más la gente más mayor, más lógico, claro. Tiene, hay menos sitio. Serio, Uh-huh. vemos de otra forma. Yo creo que es eso, yo creo que al final es un tema de creencias porque nos preocupamos tanto del mundo material, incluso de nuestro cuerpo material, que después al final lo que hay en el otro lado y a la hora de volver en una reencarnación no tiene mucho que ver. Si le quieres enterrar también va a desaparecer. Sí, quedan ahí los huesines, Sí, pero para que dentro de 5.000 años digan que Homo sapiens seguían siendo, pero vamos, claro. Pero yo hablo desde mí, ¿eh? O sea, después cada uno que crea lo que quiera. Qué bonito. Los animales son los más sensibles a todo tema de energías.
Ellos son súper sensitivos. A dar su mensaje. Sí. Yo he tenido mis perritos alrededor cuando han fallecido. Ellos también. Sí, no, pero cuando el perro fallece, también las mismas experiencias que nosotros tenemos cercanas a la muerte, vamos, o que recibimos mensajes de ese otro lado, ellos también vienen a veces a las experiencias. No, vienen, sí. Moviendo el rabo, una aparición. Por ejemplo, de Ya mi hay, madre. ya hay veces que se reencarnan en otras mascotas nuestras para seguir acompañándonos durante la vida. Muchas veces. ¿Verdad? Pero vamos a ver, no ascienden ya. ¿Eh? Ya no ascienden de perro de gato a humano. No, yo Fíjate. creo que es al revés. Yo creo que es al revés, dice María, de humanos ascendemos a animales que somos más puros, ¿no? No, yo entiendo que vamos avanzando, nunca es al revés. No, claro, por eso. Pero escucha, ¿por qué vamos a avanzar de un animal al ser humano? ¿Somos mucho mejores los seres humanos que los animales? O yo por lo menos. Pero esa es la percepción antropocéntrica del hombre. No sé, eso lo dicen mucho, me parece que son los hinduistas o los orientales, ahí, sí. ¿Qué? ¿O forma de? Pues mira, yo no mato a nadie. Sí. Pero no cabía lo Yo no mato ni a una mosca. Exacto. Pero cuando tengo que matar un bicho, no te ríes porque es así. Yo no quiero eso de las regresiones ni ya los talleres chamánicos porque yo sé. Eso ya lo sé yo. Bueno, pero ¿qué es a lo que tengo? Yo cuando me tengo que matar una mosca o van a quemar, porque intento no matarlo, yo digo, vete, aquí no estés, porque a mí me molesta, pero tú ves. Pero cuando tengo que matar a alguien, digo, A alguien no, a algún animal. algún animal, siempre digo, perdóname, pero solo te pido que asciendas con sus. Pues mira. Y lo tengo que matar porque yo ese. Pues mira, desde el chamanismo que tú nos conoces, antes de matar a un animal se le dice, si no dejas, o sobre todo si son mosquitos, si no dejas y me vas a picar, me vas a obligar a que tenga que utilizar la fuerza, ¿vale? Y él recibe ese mensaje. Fijaros hasta qué punto, que yo recuerdo el compañero de Dani, de mi marido, vive en un quinto, en un sexto, y tenía palomas, y las palomas le cagaban pues lo que era el balcón, y les voy a poner veneno, les decía, les voy a poner veneno. Hombre, ¿cómo le vas a poner veneno a las palomas? Y le digo, habla con ellas. Bueno, venga. Pero como me hacen caso, es la suerte que tengo, tú hablas con ellas, tú le vas a decir que si no dejan de venir, y al final vas a tener que acabar con ellas. Digo, pero se lo dices seriamente. Pues a la semana y pico me dice, no han vuelto. No han vuelto. Sí, yo le dije que se lo dijera enfadado y no volvieron las palomas. Yo también se lo dije y al final me tuvo que poner Dani los bollitos. Pero bueno, tampoco nos dejemos picar, hombre. En la naturaleza los animales se comen. Cuando tengo que matar es una animalita. Lo siento, pero tocó porque te estás portando mal, porque aquí no tenías que estar. Pero que te reencarnes en un ser superior. El animalito me entiende y ya está. Y ya está. Lo piso, lo machaco, pero ya está. Se va a reencarnar. Si era mosca, se reencarna ¿en qué, Carmen? En moscardón. Va a darme mala paliza. Ay, qué bueno. Sí. No, pero lo mismo que nosotros tenemos alma, ellos también la tienen. Oyes, a lo mejor ya es tarde. ¿Qué va? ¿Qué va? No cierra esto.
¿Qué hora es, Nando? La 1:06. La una y seis. aquí hasta las 4 de la mañana. Ah, bueno. Creo que sí, eso dijo mi primo. O por ahí, no sé. Hay una asociación parecida a la vuestra que sea Valladolid. ¿Qué se llama? Que sea como vosotros, pero en Valladolid. No. Es que todo lo bueno es Somos los pioneros. Que sepas que yo siempre digo a toda la gente que conozco que mi ciudad preferida es Zamora. ¡Hombre! Yo porque ¡Hombre! en Valladolid es kilómetro. Como está integrado el río, me gusta mucho el arte románico, mi preferido, y claro, es uno de los exponentes, me encanta Zamora a mí. ¿Has Yo visto? tengo mi corazón en Castilla y en el Reino de León. Y me encanta León también. Porque Somos hermanos. Escucha. No porque rivales. vivo ahí en Guadalajara y estoy entre Zamora y Valladolid. Escucha, después te mando una canción para que veas lo bonito que está. Porque ha dicho él una palabra muy importante y es hermanos, y así se llama la canción. Ah, sí. Súper bonita. Sí, búscala. Ya verás, es emocionante. Es emocionante. Político. Hay que querer a todo el mundo. Vamos a ver, ¿de qué estáis hablando? Aquí mezclamos. Esto es terapia, esto es Es, terapia. Oye, no exacto. soy sola yo. Soy un poco. Es la 1 de la mañana y ya divagamos. Pero vamos a ver. Claro. ¿La canción de hermanos de qué es? Después te la pongo. No, porque no tiene que ver aquí, tiene que ver con el reino de Castilla y el reino de León. Ya, si no, eso hasta ahí sí. No, que sepamos no. Claro, que sepamos no. Y en no, en el mundo hay. En el mundo hay, pero en España no creo que haya muchas. ¿Cuál es vuestra próxima actividad? ¿Está con alguno en un festival? El día 29 y 30 las jornadas del misterio. Más allá de julio, por ejemplo. Más Mira, allá de el junio. viernes a las 7 de la tarde meditamos el místico. Está el místico. No. Meditan el místico. Es una tienda Ah, que es marina. Bueno, Y los viernes Es que tienda que es muy feo. Sí. meditación a las 7 de la tarde y gratis. Que yo cuando entré en su tienda. Y gratis. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y cuánta gente me ha preguntado, pero no. Desde que empecé, en Zamora, sí, desde que empecé decidí dejar la tarde de los viernes a partir de las 7 de la tarde un tiempo para estar con la gente. Y no... Allí, voy contigo. No, vivo por ahí, pero te vengo de camino. Escucha, pero meditamos y hacemos muchas cosas. Yo tengo que hacer que estoy para los horarios. Hay una energía especial. Sí, es una de las cosas que hacemos. Aparte, nosotros hacemos talleres también. Pero cuando hay eventos especiales, Claro. El viernes que viene, ¿El qué? el viernes que viene. Pues sí, el viernes vamos a hacer algo chulo. Sí. Así que... Pero vamos, en otro sitio no sé si habrá muchas más.